Buenos días, auxiliar. El tema que escogí es conexiones de resistencias eléctricas. Tenemos conexión en serie y conexión en paralelo. Conexión en serie consiste en que los componentes van uno detrás de otro. Únicamente el extremo del primer componente y del último van conectados a una fuente de tensión. La resistencia total o la resistencia equivalente es la suma directa de las resistencias. Ahora, la intensidad se mantiene de manera constante durante todo el circuito. Ahora, la tensión se comporta de manera variable. ¿Por qué? Porque cada resistencia interna me genera una caída de tensión. Cada resistencia que yo tengo me genera una caída de tensión. Ahora, la conexión en paralelo. Las resistencias están separadas por nodos. La resistencia total o equivalente es la suma inversa de las resistencias que tengo. La intensidad se comporta de manera variable durante todo el circuito y la tensión se comporta constante en todo el circuito. Ahora, la ley de Ohm me dice que la intensidad es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Para una mejor explicación tenemos aquí un ejercicio que nos pide calcular la caída de tensión asociada en paralelo en el siguiente circuito. Calcula la corriente eléctrica que circula por la resistencia R3. Los datos que nos dan es una tensión de 30 volts, resistencia 1 de 2 ohmios, resistencia 2 de 6 ohmios, resistencia 3 de 3 ohmios, resistencia interna de 1 ohmio. ¿Ok? Ese es el circuito que tengo. Lo primero que nada tengo que calcular la resistencia equivalente. Pues comencemos por esa parte. Veo que estas dos resistencias están en paralelo. La voy a denominar resistencia 3,2. Ok, como está en paralelo, es la suma inversa de las resistencias. Reemplazo datos, eso me da como resultado 2 ohmios. Ok, y mi circuito está de esta manera. Veo que las resistencias están en serie. Ok, y como están en serie, para calcular la resistencia equivalente, la total es la suma directa de las resistencias. Reemplazo datos, eso me da como resultado 5 ohmios. Ahora, el circuito queda de esta manera. Ahora, tengo que calcular la intensidad total del circuito. Eso lo calculo mediante la ley que es tensión sobre resistencia. Tensión de 30 voltios. Resistencia equivalente a 5 ohmios. Eso me da como resultado 6 amperes. Ahora, tengo que calcular la tensión, la caída de tensión en cada parte de la resistencia. En esta, en esta, en esta. Entonces, con la ley de Ohm tranquilamente lo puedo hacer. Caída de tensión va a ser igual a intensidad por resistencia 1. Reemplazo datos. Eso me da como resultado 6 voltios. Ahora, la tensión saliente 1 que se encuentra en esta parte del circuito o en esta parte del circuito va a ser igual a la tensión entrante menos la caída de tensión 1. Reemplazo datos, eso me da como resultado 24 voltios. Ahora tengo que calcular la caída de tensión número 2 generada por esta resistencia 1. Entonces, con la ley de Ohm, despejo lo que es la caída de tensión número 2, intensidad por resistencia 1. Reemplazo datos, eso me da como resultado 12 voltios. Ahora, la tensión saliente número 2, que se encuentra en esta parte del circuito, tensión saliente número 2, va a ser igual a la tensión saliente 1, que es la que entra entrando, menos la caída de tensión generada por esta resistencia. Reemplazo datos, eso me da como resultado 12 voltios. Ahora, la caída de tensión en la resistencia que están en paralelo, que es precisamente lo que me están pidiendo. Despejo lo que es la caída de tensión número 3, intensidad por resistencia 3,2. Reemplazo datos, eso como resultado 12 voltios. Y esto es la primera respuesta. Ahora, continúo, tensión saliente número 3 que se encuentra en esta parte del circuito. Va a ser igual a tensión saliente 2 menos la caída de tensión número 3. Reemplazo datos, me da 0 volts, lo que significa que lo que yo hice está muy bien. Ahora, calcular la corriente eléctrica que circula por la resistencia 3 en esta parte del circuito. Ok, eso lo hago con la ley de Ohm. Intensidad es igual a tensión sobre resistencia. Intensidad 3 es lo que quiero hallar. Ahora, ¿qué tensión es la que está entrando en esa resistencia? Como el circuito está en paralelo, la tensión se mantiene de manera constante. Es decir, esta tensión saliente 2 va a ser para aquí y para aquí. Ok, entonces reemplazo lo que es la tensión saliente 2 y la resistencia en la que quiero hallar. Eso me da como resultado 4 amperes. Con eso estoy terminando. Muchas gracias por su atención. Que tengan buen día.